Bueno, en Angular hay dos tipos de formularios, los formularios Template Driven Forms y los formularios reactivos. Entonces, para poder hacer uso de los formularios, nosotros necesitamos añadir ese módulo en app components, perdón, app module. Necesitamos definir ese módulo como tal. Entonces, así como hemos definido el módulo routing para utilizarlo, pues también le decimos que vamos a necesitar forms module. En el formulario de login, básicamente nosotros vamos a añadir, vamos a ir construyéndolo. A ver, este es login, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a añadir nuestro formulario. Para eso vamos a utilizar el tag form de HTML. En realidad podríamos, creo, hacer lo siguiente. Definimos un formulario y en ese formulario vamos a añadir el tag noValidate de HTML, porque las validaciones lo va a manejar Angular, no lo vamos a delegar a HTML. Entonces añadimos ese tag y los formularios necesitan una directiva. En este caso necesitamos especificarle que haga binding a lo que es ng-submit. ¿Sí? Y eso va a obedecer a nuestra acción onSubmit, que todavía no lo tenemos diseñado. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos submit del formulario con el botón de submit, que todavía no lo tenemos, eso va a llamar al método onSubmit. Dentro de este formulario lo vamos a organizar en forma de párrafos, por ejemplo, simplemente para poder organizar el contenido. Y vamos a poner lo que son inputs. En este caso, por ejemplo, escribiría material input. Y si ustedes revisan aquí, hay la versión reactiva y la versión normal. Entonces voy a elegir eso, ¿sí? La versión normal. Si ustedes se dan cuenta, lo que sucede es a nuestro input, al elemento tag HTML input como tal, lo envuelve y lo envuelve en un tag llamado material input container. ¿Está bien? Entonces lo va a envolver en ese contenedor y el input lo marca como tipo material input y hace un binding. Este es el binding two-way data binding. Los formularios necesitan estar sincronizados. Todo lo que escribas en el frontend debe reflejarse en el backend, y todo lo que hagas en el backend de Angular, o sea en el componente .ts, debe reflejarse también hacia el template bidireccional, el binding bidireccional. Entonces le vamos a decir que haga ese tipo de binding bidireccional. Por ejemplo, nosotros vamos a definir lo que es username y le vamos a decir que haga referencia al nombre del modelo user.name, que todavía tampoco no lo tenemos, ¿sí? El tipo va a ser texto en este caso, y el placeholder le vamos a decir username, o sea, por defecto que aparezca username para que él sepa que lo tiene que poner. Bueno, y también va a ser un campo requerido. Este atributo no lo necesitamos de momento. Vamos a hacer algunos tags más. De la misma manera, directamente voy a... Bueno, vamos a duplicar esto. Ahora voy a revisar que todo esté bien. Tenemos el input container. Esto estaría bueno que me muestre en mayúscula. Bueno,
También podemos añadirle un atributo de tipo name, username. Vamos a duplicar este código, ¿sí? Y a continuación vamos a hacer para password. En este caso el tipo ya no es texto, sino el tipo, esto es de HTML de nuevo, ¿no? El tipo password, para que aparezca oculto el texto que se escribe. En HTML se utiliza eso. También es requerido y el placeholder será password. Y el nombre que le vamos a dar será también password. Aparte de eso, nosotros vamos a necesitar, cuando ustedes hacen... un momento. Necesito que... Aquí cometí un error. Cada input tiene que estar hecho wrap por su input container. Entonces, quedaría así. Lo que pasaba era esto. Estaba metido dentro del input container de arriba, lo he separado. ¿Está bien? Cuando hacemos logueo, generalmente hay un botón, un checkbox que tú pones la opción Remember Me, ¿verdad? Entonces, Angular también tiene un componente, en este caso sería Material Checkbox. Checkbox. El label en este caso no va a tener label, simplemente va a decir, sí va a ser Remember Me, recuérdame. Y al modelo que se va a cazar esto, básicamente sería lo mismo. En el objeto user va a haber remember, un atributo que se llame remember. No necesitamos especificar ningún valor. Y eso sería todo. A ver. Como esto es un diálogo, ¿sí? Nosotros esto del formulario lo vamos a definir, lo vamos a envolver todo esto, todo este formulario como parte del contenido del diálogo. ¿Está bien? Que se muestre, hemos hecho que este componente sea un diálogo, ¿verdad? Añadiéndole la referencia de Material Dialog. Entonces le vamos a decir que en la sección de Material Dialog que ponga esto. A ver. Todo este formulario. Material Dialog Content. Entonces toda esta parte, todo este formulario va a ser parte del contenido del diálogo como tal. Yo lo había metido dentro del toolbar como tal, por eso se observaba en la sección morado. Aquí estaría entonces nuestro formulario y este sería el contenido del diálogo como tal, todo eso. ¿Está bien? Si revisamos cómo queda, sería de esta forma. Vamos a ver. Ya no está en la parte morada, lo había dejado en el toolbar, ahora está aquí. Están los dos campos de username y password y está el botón de checkbox Remember Me. ¿Está bien? Nos falta definir este componente, esta propiedad al otro lado en el componente de login component ts. Entonces vamos a ir a login component.ts y en login component.ts básicamente vamos a crear una propiedad, en este caso de tipo user, y lo vamos a asignar directamente sin necesidad de inferir a ningún tipo, de manera inicial, que solamente por defecto tenga la propiedad Remember Me
¿sí? Perdón, remember simplemente es. Y que eso sea de tipo false. El resto de las propiedades no están, pero JSON es un formato flexible. Tú puedes añadir a un documento JSON, o sea, en realidad el formato como tal, el tipo de datos sería JSON. Tú puedes añadir cuantas propiedades desees, o sea, es libre, es flexible. De manera ideal, nosotros deberíamos definir más adelante, como tarea para ustedes, cuando terminemos el módulo, deberían definir una clase de tipo user, y en esa clase de tipo user poner todas las propiedades. En realidad, remember, deberían definir user, y deberían definir password en esa clase como tal, en ese tipo. Bueno. En este componente además vamos a actualizar de la siguiente manera el constructor, inyectando lo que sería referencias a dialog reference. Dialog reference. Dialog ref, que es de tipo material dialog ref. Aquí está. Y vamos a decirle que ese material dialog ref maneja un componente login component, de esta manera, ¿sí? Es un diálogo de login component. Nos falta la acción onSubmit que habíamos definido en el template para el formulario, aquí, esa función, el ngSubmit. En esa función nosotros básicamente vamos a hacer un console log y vamos a solamente mostrar el usuario, no vamos a hacer ninguna autentificación de momento, simplemente le vamos a decir user y le vamos a mostrar qué usuario es el que ha votado el formulario. También vamos a manipular el diálogo. Una vez que haga submit, lo vamos a ocultar. Entonces, al nosotros tener la referencia al diálogo, podemos manipularlo. Entonces, dialog ref nos va a permitir llamar a la función close, por ejemplo. Si probamos, algo más, preferiría dejar sembrado en login component lo siguiente. Aquí preferiría dejar sembrado que nos muestre el objeto de tipo JSON como tal. Básicamente, pues aquí podemos hacer antes del formulario. En un párrafo, por ejemplo, podemos definir con interpolación, podemos mostrar el usuario como tal, user. Pero recuerden que user como tal es un archivo JSON, ¿verdad? Si tratamos de mostrarlo así, veamos qué sucede. Por ejemplo, yo, bueno, está cargando, voy a introducir algunos datos. Y miren, aquí dice esto es un objeto. Entonces tendrías que convertirlo en un JSON como tal. Para hacer eso, nosotros vamos a utilizar tubería. User, tubería y una función. Ya saben que hay muchas. La función JSON. Lo que va a hacer ese objeto lo va a convertir a JSON. Es equivalente a escribir, por ejemplo, JSON.stringify y le pasas un JSON, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces en este caso va a refrescar y en login ahora ya aparece por defecto, el valor por defecto de remember me es false. Y si yo empiezo a escribir algo en user, por ejemplo mi nombre, aquí ya te aparece, ¿no? O sea, inmediatamente quiere decir la interpolación. Recuerden que lo que hace es traer el dato del componente como tal, del componente TS, TypeScript, hacia la plantilla. ¿Está bien? Entonces está trayendo
inmediatamente lo que yo voy escribiendo se va reflejando en la parte de atrás, ¿sí? Password, por ejemplo, voy a escribir 1, 2, 3 y ahí me muestra, ¿no? Pero aquí abajo, como es de tipo password, está oculto. Puedo cambiar, por ejemplo, este valor, bueno, no obedece, hay que arreglarlo. Pero te está mostrando esto de aquí, ¿verdad? Cómo, digamos, los siguientes atributos cambian. También nos hemos olvidado del botón Submit. Deberíamos definir aparte de lo que son el dialog component, el dialog content. Nosotros debimos haber definido también lo que es el dialog actions. Sería así, de esta manera. Básicamente, de nuevo, queremos un spacer. ¿Para qué? Para que las secciones estén hacia la derecha. Los botones son 2 botones nada más. El primero simplemente le dice, tiene el texto cancel, pero como este botón tiene la propiedad material dialog close, entonces va a hacer un dispose del diálogo como tal. Lo mismo que sucedía arriba, ¿verdad? Cuando hemos definido que se abra el componentecito. Bueno, y este otro botón, este sí tiene que ser de tipo submit, para que haga submit del formulario. Entonces obedecerá a esta acción, a ng submit. Entonces, eso de nuevo es otro botoncito, le estamos dando un poco de estilo y dice login como tal, nada más. Es así de sencillo. En este caso, aquí están los 2 botones, están totalmente alineados a la derecha. ¿Por qué? Porque nosotros hemos utilizado un flex spacer, ¿verdad? Puedo escribir cualquier cosa y se refleja. Puedo hacer login y esto va a hacer que haga un submit. Si hago cancel, va a ser un dispose. Eso habría hecho un submit. ¿Está bien? Si habilito la consolita, hago un inspect. Llamo a login. Aquí está la consola. Bueno, voy a poner mi nombre mejor. Password 123, por ejemplo. Si hago login, aquí ya me está botando, ¿no? O sea, es la acción onSubmit, en realidad la que está haciendo eso. Si ustedes recuerdan, si navegamos aquí, eso hace, ¿no? Hace un console log de user, ¿sí? De este JSON como tal, y luego cierra el diálogo. Eso está sucediendo. Entonces, de esa manera ustedes pueden manejar los diálogos. Hay otros componentes similares a diálogos también. La lógica es la misma. No podemos abarcar todo. Bueno. Vamos a hacer nosotros en este punto un commit de lo que es Template Forms, parte 1. Lo que vamos a ver la siguiente clase es sería referente a lo que son las validaciones como tal, a definir los template variables. Vamos a hacer una pequeña adición más. Sobre lo que es el iconito de close. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, este iconito de close no aparece muy al final. Me gustaría que esté un poco más hacia la derecha, ¿sí? No aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a login component. Y en el botón que hace close, en el flex, le decimos la propiedad alinealo al final. Recuerdan que habíamos utilizado antes align start, ¿verdad? En clases anteriores. Ahora le vamos a decir que lo alinee al final. Yo no necesito esto.
y ya está más a la derecha, ¿verdad? Sí, había un pequeño espacio que sobraba. Bueno, a veces siempre hay ciertas cosas que corregir, pulir, y así creo que queda un poquito más prolijo. Esto en realidad es un pequeño fix de lo que es la alineación. Nada más. Entonces, por hoy vamos a quedar ahí. Mañana vamos a revisar lo que son los template variables.